Esto no es solo un podcast, es un manifiesto para un turismo más consciente, más responsable, más humano. Este es Podcast Nómada, porque no se trata de llegar, sino de disfrutar cada paso en el camino, y el viaje está a punto de comenzar. ¡Yeah! Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Nómada. Hoy estamos desde San Vicente, Manabí, y tenemos una invitada especialísima, Valentina. Muchísimas gracias por recibirnos, qué gusto vernos de nuevo, después de un par de años, creo que regresamos por acá. Sí. Me encanta nuevamente estar por acá y sobre todo el involucrarme un poco más con este episodio tan interesante que es sobre la comida manabita, sobre todo lo que abarca la cultura de Manabí, sobre la comida como un eje transversal también de transformación. Hoy vamos a ahondar un poquito más en este tema y justamente la presencia de Valentina para nosotros es valiosísima porque Valentina es un referente de lo que es la tradición gastronómica manabita. Hoy justamente nos encontramos en este maravilloso lugar que es Iche. Y ya revisamos, ya hablamos en un capítulo anterior sobre todo lo que es Iche, todo lo que abarca, todo lo que conlleva. Pero hoy vamos a ahondar un poquito más en este tema puntual, en la comida y la tradición manabita. Así que nos vamos con la intro y volvemos. En este episodio de Podcast Nómada viajamos a Manabí para descubrir una tierra que no solo se recorre, se saborea, se navega y se vive. Un territorio profundamente marcado por su cultura, su identidad, su historia, su gente y una gastronomía que hoy mira al mundo con voz propia. Manabí ha sido reconocida como región gastronómica mundial, pero detrás de este título hay algo mucho más profundo que platos memorables. Hay tradición, hay memoria, hay economía local, turismo, comunidad y futuro. Hoy queremos entender por qué la comida manabita no es solo una experiencia para el viajero, sino también un eje capaz de transformar territorios, fortalecer comunidades y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo. Esto es Podcast Nómada, bienvenidos a Manabí. Vale, querida, bienvenida, buenos días. Bueno, pues justamente como lo mencionaba, tú te has convertido en un referente de la gastronomía, de la tradición cultural manabita. Y aquí la pregunta de cajón, ¿por qué la comida de Manabí es tan rica? Buenos días y qué gusto estar aquí compartiendo en estos diálogos sabrosos, digo yo siempre. Bueno, ¿por qué una culinaria o una comida de una región tiene cierta valoración respecto al resto de la sociedad? Y sobre todo, hablando específicamente de la comida manabita. Primero porque es un compendio de técnicas, productos, manifestaciones culturales, momentos de consumo que hacen de ese alimento en particular, de esos muchos alimentos que conforman un cuerpo culinario especialmente ricos. Ahora, si vamos a lo micro, que es detallar el perfil de sabor, que siempre hablo también del perfil de sabor de los alimentos. Tú tienes fácil cómo identificar, yo si te digo, ¿cuál es el perfil de sabor de la comida italiana? Tú piensas en un perfil ya, tú ya sabes que va a tener un perfil de sabor. Piensas en la pasta, el claro, tomate, y un etcétera. Determinado sabor que tú esperas comer. Tú si te comes una pasta hecha en un restaurante chino, ya sabes que no esperas el sabor de una pasta italiana, tú ya tienes un perfil de sabor grabado en tu memoria. Así mismo con la comida tailandesa. Y la comida manabita tiene un perfil de sabor que está íntimamente guardado en la gente de ese territorio, los descendientes de la gente de ese territorio y el resto de la población ecuatoriana que se vincula con la costa, con la montaña, en sus salidas, en vacaciones, que también tienes un eje también emocional, ¿no? De la vacación, de la playa y guardas. Entonces, ese perfil de sabor de la cocina manabita es muy complejo. No solamente que es una comida rica, y me supo, rica, tenía acidez y tenía dulzor, no. Una comida que tiene un perfil que tiene notas ácidas, dulces, tiene lo untuoso, tiene umami, tiene notas de picante, tiene notas lácticas. Entonces, ese perfil de sabor tú lo esperas en la comida manabí. Si tú comes una tonga y no te sabe a tonga, entonces no me supo a manabí. Y eso es producto de un entrenamiento sensorial desde que somos muy pequeños. ¿Y eso cómo se hace? Técnicas tradicionales, ancestrales, muchas de ellas. Por ejemplo, ¿qué técnicas? Por ejemplo, las técnicas alrededor del horno, las técnicas de asar, sofreír, guisar, ahumar. Productos, es la transformación de ciertos productos con esas mismas técnicas. Por ejemplo, el plátano. El plátano, a pesar de que es un producto introducido, le aplicamos técnicas de la ingeniería ancestral de nuestros antepasados con la ralladura. Entonces, hay
particularidades en la transformación de ese producto, en un montón de formas que se preparan en este territorio. A eso también le sumas el momento de consumo, o sea, hay una ritualidad respecto al momento que se consume un alimento. Significa algo comerte un biche en una casa, significa algo comerte un corviche, es un momento de relax, un momento de pausa con un café. O sea, atrás de eso está el diálogo, la conversa, la unión. ¿Ves? Son muchas cosas, no es que es una cosa que está en un escaparate, es comida manavita y ya, no, tiene un significado. Y todo eso hace que esa comida sea deliciosa, sabrosa. En un último estudio que le hizo Nabila en su doctorado en Harvard de gastronomía, estudió el efecto kokumi, que es como el séptimo sabor, que se trata del dulce, salado, amargo, todo el umami. Y el kokumi no solamente va ligado al sabor, es como un sabor más integral vinculado con el entorno social. Y la comida manavita es eso. Entonces, un poco para entenderlo. Objetivamente, la comida puede ser rica, tú puedes sentir un sabor al gusto, al paladar, que es rico, pero tienes algo que va más allá, que es justamente esta percepción sensorial o alineada con tus emociones, con tus recuerdos, con tu que todo es sensorial crianza. Despierta emociones. Ajá. O sea, si tú tienes un rastro de humo en una comida, por eso la gente añora tanto un seco de gallina hecho en olla de barro, porque claro, hay una transformación diferencial en una cocción dentro de una olla de barro, la termodinámica de la olla de barro es distinta, ¿no? Y aporta otros sabores, ¿no? Hay nivel a pH, o sea, si vamos al nivel ciencia. Pero al nivel cultural, todos esos detalles de transformaciones moleculares, por así decirlo, al comerlos, tienen reacciones en nuestro cuerpo, pero que también te conectan con esa misma reacción en el momento que lo cocinó alguna vez tu abuelita. Por supuesto. Y está guardado ese recuerdo en tu memoria. Entonces, todo lo sensorial vincula con lo emocional y con la memoria. Sí, me queda clarísimo. Ahora yo, en estos días, he tenido la oportunidad de conversar con muchas voces desde varios frentes, con muchas personas. Y algo que me queda claro también es que hay un punto en común que me llama mucho la atención, es que hay mucha curiosidad de parte del manavita. Y la curiosidad es como, ¿y qué tal si utilizo esto, mezclo esto, creo esto, voy creando cosas? ¿Eso crees que es también uno de los, no sé, motivos para que haya llegado la comida a estar a este punto tan interesante? Claro que sí, mira, porque tenemos una cultura que es muy recursiva, que ha aprovechado sus recursos al máximo, sobre todo los recursos alimentarios. O sea, si te pones esa misma curiosidad que tú ves en las cocineras de hoy, en la gente de hoy, ¿qué hago con esto? Lo mezclo con esto, lo cultivo de tal manera, lo proceso de esta forma, lo conservo de esta manera. Son los mismos pensamientos que tenían nuestros antepasados cuando crearon los corrales marinos. ¿Cómo hago para tener pesca fresca y no tener que salir todo el tiempo a 5 millas a pescar y tener la pesca aquí? ¿Cómo hago para, tengo mucha pesca y cómo hago para conservarlo? Le meto humo, le meto achote. O sea, es una forma de ser, de vivir, de convivir enlazado con su territorio para preservar su manifestación cultural, que es la comida. O sea, es parte, o sea, un manavita que no esté pensando cómo aprovecho tal recurso y lo transformo en sopa, o lo transformo en comida, pero comida deliciosa, ¿no? No es el hecho es transformarlo en comida deliciosa, no solamente comer por sobrevivir. Entonces, eso está intrínseco, porque es el placer de comer con los recursos disponibles de la manera culturalmente más apropiada posible. Es lo que se trata de tener, ¿no? En cada casa. Y yo creo que un ejemplo claro de eso es este elemento tan maravilloso que es el horno. El horno es increíblemente versátil. Yo la verdad es que no lo conocía, no lo entendía también hasta que de hecho tú mismo me explicaste todas las variedades que puedes hacer de cocción. Porque no únicamente es colocar la leña, sino que tienes varios procesos ahí. Y quisiera que me cuentes un poquito más cuando tú comenzaste a vincularte con este maravilloso, yo diría pues, elemento vivo que es el horno, porque en realidad va transformando la cultura. Pero ¿cuándo fue el momento en el que tú te involucraste y empezaste a entenderlo y a trabajarlo y pues ya se volvió tu compañero, digamos, de viaje, ¿no? Bueno, yo crecí al lado de un horno. Desde mi bisabuela tenía un horno y yo tengo mi memoria clavada. Ella alrededor de ese horno cocinando a pasito lento porque estaba viejita, ¿no? Sí. Y yo comiendo de lo que ella hacía, por ende, entrenándome sensorialmente, ¿ves? Para mí siempre fue un espacio súper importante, o sea, pero importante desde el punto de vista de que no se concebía la vida de una manera distinta. Con mi mamá, que hacíamos cosas para vender, siempre era nuestro aliado, era el lugar de transformación de todos esos ingredientes que salíamos a comprar para hacer algo,
era el horno. Y el horno tiene un lugar especial en la casa manabita, tanto así que transforma y altera la arquitectura de una casa normal. Las casas manabitas se ajusta al horno la casa. Claro, la casa tiene una forma particular, la arquitectura vernácula manabita es una forma como en 7 o alargada, para dar un espacio especial a la cocina, y en el centro de esa cocina está un horno manabita, el horno, y que es lo que llamamos microarquitectura. Este horno, para mí, en la primera conferencia que ella reveló hace muchos años, creo que es la primera vez que se habló de un horno manabita en una conferencia, que yo lo denominé el núcleo transmisor de la cultura alimentaria, porque al ser el centro, el eje, es el único lugar donde conectas campo con alimento, porque es la transformación de alimento, cultura con alimento, porque se transfieren reseñas, historias, legados, técnicas y tecnologías y alimento. ¿Ves? Todo converge en ese mismo espacio. Sociedad converge en ese espacio. Y es tan bonito el horno manabita que ahora que yo soy grande me gusta verlos de todas las aristas, ¿no? Es como la gran caja llena de un montón de aristas. La parte etnográfica, antropológica, arqueológica, arqueobotánica, todo lo puedes ver desde las de horno manabita desde diferentes aristas. Y las que más me gusta ahora que estoy en el mundo de la academia es la parte de la ciencia. Porque también la parte cultural es importante, me gusta desglosarlo también, porque el rol de la mujer alrededor de eso. Pero la parte de la ciencia es súper importante porque de esa forma tú validas un espacio tecnológicamente tan multitécnico y multiespacial para generar muchas prácticas. Es muy complejo. Muy complejo y a la vez versátil. O sea, en el mismo espacio tú puedes aplicar más de 20 técnicas de cocción de alimentos y procesación de alimentos y de manera simultánea. Y las personas que manejan el horno tienen una precisión técnica del horno. A veces uno habla del chef, del técnico, porque sabe hacer un subito. Pero tú has visto todas esas mujeres manabitas que hacen la capacidad técnica que tienen para hacer un bizcochuelo en un horno manabita, donde cómo controlan la humedad, cómo controlan el calor, cómo controlan la convección. Es todo su entrenamiento sensorial y su domesticación térmica durante todos esos años prácticos. Entonces es un montón de conocimiento. Como a mí no me deja maravillar el horno manabita. Completamente, es una maravilla. Y ahí yo tengo una duda, no sé, eso también es un poco parte de la historia de lo que es Manabí. No sé si todo esto se fue construyendo, por un lado, con influencias, o por otro lado también con prueba-error, que es, como te menciono, parte también inherente de la creatividad manabita, de probar, mejorar, avanzar, ir puliendo y hasta llegar a un punto técnico que esté bastante bien. Pero no sé si tal vez fue una combinación de ambas cosas o cómo se fue dando todo hay una combinación de algunas cosas en algunos elementos, pero en su mayoría eso que tú llamas desarrollo, prueba-error, en realidad eso lo llevamos a los términos adecuados, eso se llama ciencia ancestral. Porque es una metodología aplicada para generar conocimiento. Que es diferente del método científico que conocemos hoy en día. Entonces, son sus metodologías propias con las cuales se dieron cuenta desde la creación de la cerámica. ¿Cómo alguien creó la cerámica? ¿A quién se le ocurrió coger un poco de tierra y cocinarla? Es producto primero de la fascinación del entorno, de la observación. ¿Qué tiene que haber pasado? Seguramente hicieron un hueco, porque un hueco siempre se hace para conservar el fuego y no le altere el viento. Seguramente cayó humedad, seguramente se cocinó y se dieron cuenta, esto está durito porque se mojó. A alguien se le ocurrió hacer eso en la práctica y empezó las primeras muestras de cerámica, y con eso la revolución del neolítico de la alimentación. Y eso ocurrió en el territorio ecuatoriano, en la costa ecuatoriana, por la cultura Valdivia. O sea, es impresionante. Y eso lo cambió todo. Porque a partir de que tienes la cerámica, tienes el comal, que tienes técnicas de transformación del comal, tostado, asado, técnicas culinarias. Que el tostado no es solamente tosté. El tostado significaba que podías tostar el maíz y aplicar técnicas de molienda con mejor precisión y mejor nutrición. O sea, son muchas cosas alrededor. Con la de la cerámica creas la olla de la cerámica, que te permite aplicar otras técnicas, guisar, hervir, hornear. Y por ende también hacer el horno, que se convierte en ese eje articulador. Y seguramente fueron probando, ¿no? ¿Qué técnica aplico? Tengo fuego aquí, horneo en la pared. Porque también, mira, que la misma técnica existe en los países, en el horno tandur, que es parte de las culturas indoárabes, ¿no? Esta técnica de tandoori.
Que seguramente observaron que la piedra estaba caliente o el barro estaba... La de colocar el pan pita sobre... Ajá, y acá se hace con el pan de almidón, con las tortillas de maíz. Claro, dentro del horno se le coloca... ¿Y eso por qué? Sí, es verdad. Primero es observación, prueba, error y aprovechamiento del recurso, porque ¿qué tan aprovechado? El calor, pues, ¿no? Hacer y cortar ramas no es tan fácil. Entonces es una especie de aprovechamiento de los recursos, que eso el manabita lo lleva en la sangre. Sí. Tengo que aprovechar ese calor. ¿Cómo lo aprovecho? ¿Qué hago ahí? Y de ahí las técnicas de horneados lentos, como el horneado de la cabeza de chancho, que es muy similar a la pachamanca. La pachamanca también es así. Claro. Lo haces en el horno manabita. Claro. Entonces, ves cómo vas a... Lo tapas y todo. Y eso ya una vez que está consolidado ese conocimiento, se comparte a la siguiente generación y ya es un conocimiento ya establecido. Y ahí creo que cabe algo importantísimo que también me he dado cuenta que es parte fundamental de la tradición manabita, que es la oralidad. Creo que la palabra juega un papel enorme en todo este proceso. Sí. No sé si tanto ya a nivel traducción de textos o de libros, porque no he encontrado mucha literatura en función de recetarios o algo por el estilo, pero creo que es más ese traducirlo de generación en generación a través de la voz. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo ves de eso? La cocina manabita es una cocina por eso es una cocina tradicional, de cocineras tradicionales, y uno de los ejes para eso es la transmisión oral. Uh-huh. Si ese conocimiento es transferido en la academia, tiene un valor, pero no tiene el mismo sentido, porque a través de la oralidad tú manifiestas y enseñas otras cosas que de pronto en el libro no se pueden captar, uh-huh, ¿no? Por ejemplo, el significado de prender de esa manera el fuego, la lectura mística, es que la candela me habla, todos esos conocimientos van albergados en esa transferencia de conocimiento puntual. En mi caso fue así toda la vida. Yo soy una cocinera tradicional, o sea, yo no pasé por la academia aprendiendo gastronomía. Ajá. Todo mi conocimiento fue adquirido a través de la transmisión oral, desde mis abuelas, mis madres putativas, todas las mamás de mis amigas, las señoras del campo, toda la gente con la que he convivido me han enseñado de manera oral, y la oralidad transferida directamente a la práctica, porque siempre tiene que hacer ese ejercicio, del oral a lo práctico. Porque si no hay este ejercicio práctico, es muy difícil que interpretes bien la técnica y la aprendas bien. Sí. A veces si queda en lo oral, queda como un recuerdo, es más difícil volverlo a manifestar. Y ahora el tema de la escritura, hay muy poco escrito, porque acuérdate que eso estaba también analizando el otro día. Hay muy pocos escritos de la cocina manabita. Y si tú fijas, las mujeres que son mujeres valiosísimas que lo han escrito, ha estado más cercano el tema de la documentación a una clase social determinada, que es la mujer que tenía empleadas, tenía tiempo, tenía recursos para estar alfabetizada y poder escribir un libro. Okay. O sea, tú, una señora del campo que tiene un montón de conocimiento hace 100 años, 100 años, o ahorita, dile pues que escriba un libro de claro, o sea, no tiene la disponibilidad del tiempo. O sea, ya de por sí, el hecho de escribir es también un tema que va alineado a una clase social. Sí. Y por eso quedan recuerdos más vigentes escritos de esa receta. Sin embargo, en el corpus culinario eje de la cocina manabita está en la memoria colectiva. Sí. Son estas mujeres campesinas, la chola, la montuya, que tienen toda esa riqueza que no la han podido escribir porque no se ha democratizado para ellas, no ha habido una forma de que ellas puedan documentar esos conocimientos, y no están, sí, y muchos seguramente se han perdido, y es escandaloso que se hayan perdido, pero no está. Sí. En ese mismo sentido, bueno, vamos a aprovechar de hacer una pequeña pausa y nos vamos también con una entrevista muy coyuntural, hablando justamente del impacto que tiene la palabra en todo este entorno, en este ecosistema gastronómico. Alexandra Cuzme nos va a comentar justamente cuál es su visión de la palabra en el sentido, pues, de toda la transformación que tiene que ver con la comida. Vamos con esta pequeña entrevista y regresamos. Fui invitado a Manabí en el marco de un proceso de consultoría y capacitación enfocado en la promoción de la gastronomía manabita como eje de desarrollo territorial. Durante estos encuentros tuve la oportunidad de escuchar a distintas voces del territorio que me permitieron entender que la cocina manabita es mucho más que sabor. Una de estas voces fue la de Alexandra Cuzme, quien desde la oralidad, el amor fino y el trabajo cultural ha contribuido a mantener vivos los saberes montubios y afromontubios, llevando esa memoria a nuevos espacios y nuevas generaciones. Voy a contarles una historia que ni yo mismo la sabía, que allá por mis años mozos, cuando pocos años tenía, cuando la vida era alegre y alegre me sonreía, yo me fui por un camino lo mismo que el otro día, acompañada de mi mujer llamada Mercedes María, que yo nunca la invitaba y ella siempre me seguía.
montada en un burro cojo que caminar no podía porque de una pata cojeaba y de la otra que fundía, y la carga que llevaba eran un poco de sandía que unas estaban buenas y otras para nada servían. Cuando la luna se ocultaba y el sol que ya salía, me topé con un viejito llamado José María, él que bajaba la loma, yo que ya la subía. Él era de pocas pulgas y yo que no las tenía. Entre palabras que iban y palabras que venían, yo le lanzo un insulto y él que me desafía. Él era de pocas pulgas y yo que no las tenía, él jala por su cuchilla y yo jalo por la mía. Nos dimos de machetazo 1 año y 40 días, de la sangre que chispeaba la montaña se encendía, los puercos que nadaban, los perros que se hundían, las viejas se santiguaban, las peladas me aplaudían. Si no me tapo bonito me mata José María, y esa es la historia de Dumas y José María, que hoy se las cuento a ustedes porque si no, se me olvidaría. La cultura manabita en sí se ha sostenido gracias a la palabra. Como somos una provincia que estuvo de alguna manera por muchos años relegada del espacio de la letra, las cosas se sostuvieron, tanto sus tradiciones, sus costumbres, a través de la palabra. Entonces, de generación en generación, los conocimientos que ahora se quieren salvaguardar fueron sostenidos por la palabra y la práctica, la memoria sostenida a través de las mujeres, porque las mujeres son las guardianes de la palabra, las guardianas de las recetas, las guardianas de las tradiciones. Entonces, sin la palabra no estaríamos sosteniendo esa impronta de que Manabí es una provincia llena de cultura, llena de muchas cosas a donde voltear la mirada. Entonces, la memoria se guardó más en el corazón, la cabeza, en el horno y en las manos. Se guardó en el oído. Entonces, el oído, corazón. Entonces, todos estos órganos importantes para sostener y guardar la memoria se pueden transmitir a través de la palabra. Regresamos luego de esa gran entrevista. Como ven, pues hay muchos aprendizajes, mucho conocimiento, y también me llama mucho la atención algo que tú estabas comentando, Vale, que no sé, para mí es también difícil entender, procesar. Creo que también tiene que estar muy enraizado con el tema de lo que ha sido pues la visión machista que puede existir, el de que mucho está enfocado en una tradición pues de las mamás a sus hijas, las mujeres en un entorno muy femenino. Ustedes están rompiendo bastante eso aquí en Iche, porque hay mucha gente que pues hombres, chicas que también están pues ya empezando a traducir esto en un lenguaje mucho más natural. Pero, ¿qué barreras has encontrado tú justamente con eso? Porque evidentemente esto es algo de mucho tiempo, pero romper con eso que tan difícil, que tan positivo ha sido. ¿Te refieres al concepto de la diferenciación de cocinera versus chef? No tanto, sino que a que la comida, como tú me mencionabas, está pues muy relacionado a la mujer, a la mamá, a la abuela. Ya. Pero el hombre ha entrado en ese espacio, ahora está entrando, como te menciono, a través de Iche, pero eso ha sido una ruptura, me imagino. Mira, yo hace poco, por justo por el Día de Mujer, escribí un artículo sobre eso. Y hay que como que entender bien por qué en ese espacio de transformación de alimentos estaba la regente, siempre ha sido la mujer, ¿no? Uh-huh. Primero que era su espacio de salvaguarda suyo, de donde administraba los recursos. Y aparte de grandísima expertise. El problema ha sido la forma en la que la sociedad ha mirado ese espacio. Uh-huh. O sea, en un momento dado, por temas machistas, decían, las mujeres a la cocina. Uh-huh. Pero no es porque el espacio de la cocina es un espacio menor. Es la forma en que una sociedad eurocentrista empezó a mirar el espacio de la cocina. Acuérdate, uh-huh, que en las culturas ancestrales, la persona que transformaba los alimentos, sabía las técnicas, todo, era la persona más importante. Había un montón de cacicazgos femeninos, porque era la que administraba sus recursos. De hecho, hay unas crónicas maravillosas. Un segundito, perdón la interrupción. Va a entrar el chico a cocina porque ayer faltó poner unas. Ahí con Fernanda, gracias. Sí. Bueno, te estaba contando que en crónicas españolas hablan de un grupo de españoles que llegaron, no me acuerdo si era Francisco Pizarro, tendría que revisar en la crónica, pero llegan a la región de Tosagua y son recibidos por la cacique Achira, y él habla de los grandes manjares que le sirven allí. Acuérdate que la administración de los recursos alimentarios era el poder. Claro.
¿Ves? La transformación y el buen recaudo de esos usos y transformarlos en comida que es para el bienestar de un grupo humano, era lo más importante. Lo que cambió fue la forma en que una sociedad, con otra mirada cultural, empezó a ver ese espacio. Entonces, por eso se empezó a denigrar la labor de la cocinera como un espacio menor. Pero aún así, ese espacio fue el espacio de seguir de alguna forma generando liderazgos y dominio. Fue una forma de transferir conocimiento muy específico, que sí daba espacio de apertura. Muchos hombres, sobre todo sobrinos, que les gustaba y eran invitados a ser parte de ese espacio. La forma en que el hombre se vinculaba a ese espacio, de pronto era recogiendo la leña, trayendo recursos, y la mujer lo transformaba, ¿ya? Se fue tergiversando este lugar de transformación de alimentos, la cocina, como también un espacio de sacrificio. Tanto así que se tergiversó que después, incluso las mamás en el campo a veces son las últimas en comer, porque primero se sirve todo el mundo, se sirve todo, todos repiten, claro, y es la última en comer. Sí. Pero eso ya es una tergiversación del espacio. Sí. En realidad el espacio de la cocina siempre ha sido un lugar de empoderamiento de la sabedora, de la transformadora, de la ingeniera, de la administración de los recursos. Sí. Lo que pasó fue una tergiversación que ahora se está revalorizando porque entendemos el alimento como lo entendieron nuestros antepasados, como algo. O sea, si no hay alimento, no hay conservación, no hay transformación adecuada, no hay una sociedad en bienestar, porque no está nutrida. Y en ese mismo proceso, ¿no? En ese mismo foco de tal vez desvalorizar tanto el espacio de la comida, creo que también eso ha pasado con el campo, con los cultivos, ha pasado con el origen de todo, la pesca. Exacto. Tal vez. Entonces, siento que a veces se le pone como en un segundo plano, es como que no es tan importante, por eso incluso se paga tan poco, ¿no? A los agricultores, a los artesanos, a los campesinos. Exacto, porque no entiendes todo el esfuerzo, y como no empatizas, porque es algo que no conoces, tú a veces dices, no es que, y pasa mucho, no es que yo soy ingeniero, qué sé yo, ingeniero agroquímico, lo que sea, y yo soy más valioso porque tengo un cartoncito, ¿no? Pero pregúntale toda esa sabiduría que tiene el campesino y te da lecciones. Eso pasa mucho en el campo manabita. Sí. Está el campesino que mira, el ingeniero que está haciendo algo así, lo mira y lo observa, el ingeniero y no tiene la respuesta. Sí. Y la gente que conoce el territorio lo tiene. Y eso pasa con los artes de pesca, con el conocimiento del mar, con el conocimiento del comportamiento de las corrientes, todo ese conocimiento acumulado que tenían nuestros antepasados. Y claro, como ese es un tema también de regeneración de la autoestima, ¿no? Es hacer, oye, esto que sabemos es importante. Y por eso este espacio de Guiche, lo que estamos haciendo aquí, eso es lo que hace, lo más importante. No es que nos estamos inventando cosas así estrambóticas, ¿no? Lo que estamos haciendo es revalorizar para que nuestros estudiantes, por eso salen tan enamorados de la cocina manabita, porque entienden que ese compendio de saberes alrededor de una culinaria, alrededor de sus técnicas, alrededor del orden manabita, es tan nuestro y no lo conoce nadie más. Sí. Y lo conocen tus abuelos y es que es irrepetible. O sea, lo demás puedes aprenderlo en cualquier parte del mundo. Sí. Todos los tipos de cocina, en cualquier universidad, pero aprende pues cocina manabita. Claro. ¿Ya? Entonces ahí te das cuenta, esto es único, esto es valioso y esto es mío, me pertenece. Sí. Y te cuento que ahí, por ejemplo, tuvimos la experiencia nosotros, en ese mismo sentido en el que dices tú, muchas veces no conoces hasta que no lo vives. Sí. Este fin de semana, el domingo, nos fuimos a pescar. Le acompañamos a don Jimmy, un crack de la pesca, y nos llevó, fuimos en su panga, ¿no es cierto? Sí. Nos llevó a pescar y ahí, pues, obviamente tú entiendes del trabajo que es, no es nada sencillo. Uno que está ahí acostadito esperando que los peces salten a la canoa. Exactamente, y en muchas ocasiones pueden pasar un día y no pescan nada. Exacto. No pescan nada. Entonces, bueno, afortunadamente ese día sí tuvimos algo de pesca, sí se pescó, pero ahí solo cuando estás en ese momento dimensionas lo que implica para que después ahora no vas a regatear el pescado en el mercado. Por eso no regatear, no, ¿por qué tan caro un pescado? A ver, tú saliste a pescar, estuviste toda la madrugada o toda la mañana con este sol allí, sentado así incómodo, sin comer, y a riesgo de que capaz igual tienes que pagar la gasolina, igual tienes que pagarla. Exactamente. El motor igual se deprecia, todo eso la red hay que arreglarla, o el anzuelo, o la línea, todo. Entonces, uno entiende y es que eso es lo que nos ha pasado. Nuestro nivel de desconexión con el alimento es tal que no entendemos las formas de producción. En el momento que no entendemos la forma de producción, todo nos da igual. Sí. Me va a dar igual una
una corvina que sacó el señor pescar fresquita que un pescado que no sé si viene importado de dónde. Whatever. Me encanta. Es más, valoro más el salmón. Eso que dijiste ahorita me encanta. Nuestro nivel de desconexión con el alimento. Y creo que eso es algo que nosotros ya de manera automática lo vivimos en el día a día. Exacto. Vas a un sitio, y no quiero tampoco denigrar ni mucho menos, pero vas a un sitio de comida rápida y comes, no tienes idea de lo que estás comiendo. Exacto. No tienes la más mínima idea de lo que estás comiendo. Ni dónde vino. Nada, ni dónde vino, ni cómo se preparó, ni nada. Porque lo estás justamente relativizando y ya termina a ser parte del paisaje del día a día, pero no te pones a analizar qué pasó para que llegara a ese punto. Y otra cosa, ¿en qué te transformas tú cuando tu momento de alimentación se transcribe de esa manera? Sí. ¿En qué te transformas? Está bien que no, ser indulgente de vez en cuando, ya, pero al final uno se construye física, químicamente, emocionalmente. Por eso es tan transversal la alimentación. Sí. Tú eres, por ejemplo, yo soy manabita porque como manabita, respiro manabita, estoy en contacto continuo con las manifestaciones culturales manabitas. Si no, ¿cómo puedo llamar manabita? Puedo ser manabita y todos los días como sushi. Claro. O sea, tiene sentido que puedo comer sushi una vez en cuando, chévere. Sí. Pero mi forma de ser, de sentir, va alineada a cómo como, dónde como, qué como, de dónde viene. Entonces, porque estás consciente, eres un ser consciente, pero cuando no, te transformas en cualquier cosa. Sí. O sea... Completamente de acuerdo. Vamos con la entrevista a Don Jimmy, que justamente tuvimos la oportunidad de ir a pescar con él, para que conozcan un poco también esa aventura que tuvimos, que fue un poco aparatosa, pero ahí después regresamos y seguimos conversando con Valentina. Antes de que un plato llegue a la mesa, antes de que se convierta en experiencia turística o en un símbolo gastronómico, hay alguien que salió al mar. Uno de esos hombres es Don Jimmy Intriago, pescador manabita, quien nos recuerda que detrás de cada pescado, detrás de cada camarón, cada producto del mar, hay trabajo, hay riesgo, hay incertidumbre y también una profunda relación con la naturaleza. En su voz aparece una verdad que muchas veces olvidamos. La gastronomía no empieza en la cocina, empieza en el territorio, en el mar, en la madrugada, en las manos de quienes trabajan sin horario y sin garantías, esperando que el día les permita volver con una buena pesca. Hay varias jornadas, porque cuando está así brava el agua, sales de mañanita los camarones. ¿Ya? Y pescas todo el día hasta las 3, 4 de la tarde. Y cuando no hay, pescas hasta mediodía, y si no hay, te regresas. Lo de camarón. También pesca de las 6 de la tarde, de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Lance de la noche le decimos nosotros. Camarón. De ahí lo que es pescado, pescamos así, igualmente como ahorita. Pescamos a veces cuando hay todo el día. Y cuando no hay, los regresamos vuelta. Y en la noche pescamos con trasmayo. Toda la noche trasmayo. ¿Qué es trasmayo? Trasmayos son los que tiramos ahí. ¿Ya? Pero son trasmayos mucho más altos. Ya. Mucho más alto, de 100 mallas de alto, por qué sé, unos 500 metros de largo. ¿Y salen en otros botes o igual en estos mismos? En ese mismo. Ya. Pescamos, echamos 2 lances en la noche. Calamos a las 6 de la tarde, levantamos a las 10 de la noche. Calamos a esa hora y levantamos vuelta a las 2 de la mañana. Y si no hay, a las 2 de la mañana cogemos y los vamos. Y si hay, calamos vuelta hasta las 6 de la mañana. La cocina manabita tiene una belleza enorme, pero también una cadena humana que la sostiene. Pescadores que salen sin saber si volverán con buena pesca, jornadas que no siempre tienen horario, días enteros de trabajo que a veces terminan con poco o nada, riesgos en el mar, cambios de clima, contaminación, especies que escasean y precios que muchas veces no reconocen el verdadero esfuerzo detrás de ese producto. A veces cuando hay mucho pescado no preferimos que se quede ahí. Porque pagan demasiado, ahora 50 centavos una libra de pescado. Wow. No justifica todo el trabajo que ustedes hacen. No. Por eso a veces dejamos que se quede mejor el pescado del mar que regalárselos a ellos. Hay a veces que hay temporadas muy buenas, a veces que hay temporadas muy bajitas y a veces temporadas que hay cero temporadas. ¿Y eso de qué depende? Tal vez la temperatura del mar o mucho químico al mar. Calentamiento. No tengo mucho más o menos a ese por ahí. O las especies se están acabando. Porque nosotros como pescadores no cuidamos las especies. No protegemos las especies que están preñadas. Pero también hay conciencia.
Don Jimmy habla del cuidado del mar, de no pescar especies preñadas, de respetar los ciclos de la naturaleza, y eso es clave, porque la sostenibilidad no es solo una palabra bonita para los discursos turísticos, es una práctica diaria para quienes viven del territorio. El precio para nosotros no es justo. Yeah. No es justo, por eso que a veces tampoco nos da ganas de trabajar, por esa razón. Después de la jornada de pesca, Don Jimmy nos invitó a vivir otra parte de su mundo, nadar en mar abierto. Y ahí estuvimos flotando durante un buen rato en esa inmensidad azul, hasta que casi como quien comenta algo cotidiano, nos dijo que estábamos en aguas donde también se mueven tiburones. Pero enseguida nos pidió tranquilidad. Para él, el mar no es una amenaza, es su casa, un lugar que conoce, respeta y entiende. Nos fuimos con el corazón y la barriga llena después de compartir los peces que habíamos pescado. Una comida sencilla, nacida del mar y del trabajo de ese mismo día. De esas experiencias que no solo se recuerdan por lo que se vivió, sino por lo que te enseñan sin necesidad de decir demasiado. Bueno, regresamos justamente después de esa entrevista interesantísima y vieron ya la aventura de la pesca de un serrano en el mar. Estuvo bien divertido, interesante, pero en función de eso, justamente regresando a lo que estábamos conversando, Vale querida, creo que pues además también del no darle importancia a de dónde vienen los alimentos, o a veces, como justo mencionabas, el poner en un segundo plano la cocina, creo que va también otro punto un poquito más grande, que es, creo que como ecuatorianos no hemos sabido valorar el tesoro gastronómico que tenemos en el país. Y hoy justamente el año pasado se dio un vuelco gigantesco a esto, con un enorme reconocimiento que incluso también pues entiendo y fue gestión del trabajo que vienen ustedes haciendo acá. El Ecuador fue denominado como, Manabí fue denominado como región gastronómica mundial, gracias, como pues menciono, al trabajo que se ha venido haciendo y mostrando un poco también toda la riqueza, no solo gastronómica, sino cultural e identitaria que tiene Manabí. Cuéntanos un poco cómo fue este proceso y cómo llegamos a este punto, y también la necesidad de que sea reconocido no solo pues esto a nivel local en Manabí, sino también a nivel nacional para pues con orgullo presumirlo al mundo, sacar pecho, ¿no? Claro que sí, mira, claro, el año pasado se logró un gran hito, producto de un proceso muy amplio que viene de hace muchos, todo como que sucede post-terremoto, ¿no? Que hay este gran remesón en todos los sentidos, metafórico y tangible, ¿no? Y en este caminar pues ha habido muchos actores sociales, académicos, gestores culturales, te podrían nombrar un montón de personas, Libertad Regalado, Fanny Vergara, Luis Andrade, Horacio, Adriana, todos los que se fueron sumando en el camino, ¿no? Y claro, ¿no? Empezar, ¿cómo transformar el territorio? Y ves la capacidad de transformación a través de la alimentación. Uh-huh. El enfoque de la alimentación puede de generar o de certificar un territorio o puede regenerarlo. Imagínate el poder de la alimentación. Y más a una provincia que ya siempre ha tenido este gran legado muy arraigado, que es la cocina manabita, que es su gran bastión de orgullo, ¿no? Entonces, hacer de esa la construcción social, ¿no? Y a partir de esto, pues, fuimos invitados a un recorrido en Europa, donde yo fui invitada a Féminas, hablamos del horno manabita, cocinamos allí, hicimos un recorrido contarle que ya no me acuerdo cuántas ciudades recorrimos, haciendo masterclasses de cocina manabita, eventos. En total yo cociné casi 2.000 raciones de cocina manabita en todo el periodo. Y entre una de esas encuentros y visitas, sobre todo Horacio, que fue a visitar la Universidad de Girona, salieron estas iniciativas, ¿no? ¿Por qué no Manabí, con todo lo que me han contado de Manabí, sería una perfecta candidata para este galardón? Y claro, esto no se logra solo, a partir de eso ya nos dicen ya esto, pero ¿con quién logramos esto? Entonces, primero con un gran aliado como es la prefectura, que es la que le da como fuerza, empuje, la sociedad civil a través de fuegos, la empresa a través de la Cámara de Industrias, la academia a través de la OLEA. Fue un esfuerzo conjunto. Sí. Que es un esfuerzo conjunto con resultados para todo el país, porque cuando hablan de Manabí, región gastronómica del mundo, hablan de la cocina ecuatoriana, sí, hablan del patrimonio ecuatoriano, y eso es lo más bello. Ahorita los ojos del mundo están en Ecuador, en Manabí, por esa riqueza, y eso nos sirve también para nosotros decirnos, oye, nuestro país es riquísimo, no solo es megadiverso, esa megadiversidad traducida en alimentación lo hace rico y sabroso. Sí. Sí. Y esto me lleva un poco al motivo por el cual estoy acá justamente. Esto deriva
en un trabajo que vienen haciendo con Fundación Fuegos, que es justamente este proyecto Futuros Urbanos, que es un poco también esta dinámica de ir vinculando a la sociedad civil, al equipo comunitario, en el desarrollo de este gran eje que es la alimentación, que es la gastronomía. Y hoy estamos en un proceso pues ya trabajando, cerrando ya este fin de semana, cerramos ya este proceso que ha sido muy rico de construir voces a través de la escucha, sobre todo, de la comprensión. Y por eso te digo que en este punto estoy con la mente súper abierta porque pude entrevistar a muchas personas, pude conocer a personajes sensacionales. Y ahora tengo claro, pues un poco más, con una visión amplia, del por qué también es necesario comunicar esto. Entonces, en ese sentido, quería preguntarte más bien tú, ¿cómo has visto el desarrollo de este proyecto? ¿Hacia dónde crees que va encaminado? ¿Qué tan importante crees que es? Y cómo pues también puede impulsar el desarrollo de la gastronomía manabita hacia el Ecuador y el mundo, ¿no? Yo lo veo este proceso como la gran oportunidad de hacer, no solamente hablo de Manabí, de toda esta región de la costa y con sus efectos espejos en un país, el gran anclaje para mejorar la calidad de vida y la relación que existe entre lo urbano y lo rural. Y eso significa el desarrollo social, porque a veces pensamos que el desarrollo económico social de un país está medido solamente por el PIB, que sabemos que eso no es así. No, eso no, te puede decir cuánta ganancia tuvo ¿cómo se llama? El sector financiero, pero eso no se determina el bienestar. Eso no transcribe en sociedad social, pero un desarrollo a través de la alimentación sí te habla de eso y sí dialoga con eso. Y eso empieza incluso desde las propias narrativas. Porque si ahora que tienes tanta información a la mano, los influencers y todas las narrativas te hablan de, por ejemplo, ahorita está muy de moda el skincare coreano y cosas. Entonces la gente, como claro, la narrativa es poderosa, influyente. Nuestros jóvenes empiezan a ver eso como un síntoma de desarrollo, de progreso. Entonces, ¿qué mejor si ponemos de moda? Exactamente. Ponemos de moda nuestra cocina manabita y que, oye, es que yo quiero en mi cumpleaños, quiero celebrarlo o mi boda con una tonga en la mesa. ¿Te imaginas? Eso es cambiar las narrativas. Y cuando cambia la narrativa, cambia la forma de ser, de pensar, de mirar al futuro, de interpretar el entorno y de conservar una tradición, pero una tradición que trae y genera desarrollo social, desarrollo económico, porque no puedes hablarse de desarrollo social sin desarrollo económico, desarrollo sostenible y equidad económica, financiera y social. Porque si no hay nada de eso, último, estamos hablando solamente de verso, de todo. Si no implica mejora de calidad de vida de las cocineras tradicionales o populares, si no significa innovación para crear nuevos productos a través de tantos productos manabitas y crear cadenas de valor y que eso permite que alguien que está en la ruralidad en su finca tenga buena calidad de vida porque tiene un emprendimiento, tiene un producto a partir de X fruta que puede desarrollarla gracias a la vinculación con la innovación, que la innovación no pelea con la tradición, dialogan perfectamente, le invita a mirar al futuro. Es la única forma que vamos a poder sostener todo esto que hablamos, que a veces romantizamos. Sí, la comida manadita, que le hice, o sea, que es que mi abuelita y todo. Y si los jóvenes ni siquiera se enteran de eso. Hay jóvenes que yo aquí en la escuela he visto de mis estudiantes, cuando les hago probar la primera vez el jerén, yo nunca sabía que existía esto. En su mente la cocina manabita es el seco de pollo y la tonga. Y tú dices, ¿cómo puede ser posible? Pero es que tu realidad es muy distinta a lo que pasa en la siguiente generación. Y si esas narrativas no cambian, y si no ponemos de moda la cocina manabita, que esa es nuestra gran clase, no hay transgeneralización, o sea, traspaso generacional de todo ese conocimiento y la cultura. Y ahí es donde muere una cultura. Ahí es donde hay colapso. Completamente. En función de eso, tuvimos la oportunidad también de visitar la Fundación Amano Manaba, un proyecto muy interesante que, a través de lo que habíamos hablado, también la oralidad, pero también ya traducido un poco más de espacios de compartir, de capacitar, de educar, de trabajar también en un proceso de aprendizaje para los niños. Ahora están también con una iniciativa también de cocina que están implementando allá, que me parece sensacional. Lindo, sí. Es un espacio muy interesante, entonces creo que no solo se trata también de utilizar los medios para comunicar, como tú dices, creo que hay que traducirles tu acción. Y hemos visto acciones muy interesantes como esta, que creo que en realidad están empezando a hacer la transformación de a poquito, con mucha fuerza, con mucho también trabajo, entusiasmo, pero también con limitantes incluso económicas, que es complicado.
Pero para eso también creo que es importante conocer todo lo que está ocurriendo. Nos vamos con la entrevista a Esteban Ponce, justamente de A Mano Manaba, para que nos cuente un poco del trabajo que están haciendo ellos, y regresamos ya con el último bloque para despedirnos de este gran episodio con Valentina. Nuestro recorrido nos llevó hacia la parroquia de Don Juan en Manabí. Ahí fuimos a conocer la Fundación A Mano Manaba, un proyecto que empezó como una biblioteca popular y que con el tiempo se ha convertido en un espacio vivo de encuentro, aprendizaje y difusión cultural. Lo interesante de este lugar es que no nace desde una lógica turística tradicional, sino desde una necesidad profundamente humana: acompañar, formar, abrir oportunidades y sostener comunidad. A Mano Manaba nace pensando en generar un espacio de protección para niños y jóvenes y mujeres desde los libros. Es decir, que los libros, la biblioteca, la lectura, el aprendizaje, no de una manera formal, porque no somos una institución ligada a la educación, ¿no? Pero sí hemos sido educadores, mi esposa y yo, y la mayoría de miembros de la fundación han tenido vinculación con algún tema de la educación. Pero que la educación se convierta en un amparo protector de derechos. La historia de la Fundación A Mano Manaba nace después del terremoto del 2016, en un momento profundamente difícil para Manabí. Lo que comenzó como una iniciativa privada para llevar un poco de alegría, contención y esperanza a los niños, poco a poco se fue transformando en algo mucho más grande. Primero fue una biblioteca popular, luego un espacio de encuentro, después un centro de difusión cultural y hoy, además, empieza a abrir nuevas posibilidades a través de procesos de formación gastronómica, emprendimiento y fortalecimiento comunitario. Conversamos con Esteban Ponce para conocer cómo nació este proyecto, cómo ha evolucionado y cómo la gastronomía puede convertirse también en una herramienta para dignificar, formar y abrir futuro en una comunidad. Dice, bueno, entre las donaciones habían llegado unos libros para niños. Decíamos, ¿a quién se le ocurre mandar libros para niños en medio del terremoto? Y ese rato, el primer momento no lo vimos con lucidez, ¿no? Pero ese momento, cuando ellas deciden, hagamos algo divertido, agarran el burrito, le ponen una alforja, cargan esos libros de lecturas infantiles y bajan a leer con el burrito en la playa. Entonces el burro tenía una campanita y los niños oían la campana y corrían detrás del burro. Y así funcionó el biblioburro durante un tiempo. ¿Sí? Ese burro se llamaba Domingo. Domingo Faustino Sarmiento era el nombre completo. Era el educador argentino, ¿no? Entonces, las niñas, los niños oían al burrito y corrían a la playa y se sentaban, poníamos ahí una manta y nos poníamos a leer. Y era de verdad divertido y así es como se creó este domo, diría yo, invisible, de un amparo, ¿no? O sea, los libros se convirtieron en un espacio de refugio, de reírnos, de salir un poco de la situación del entorno, ¿no? Ya, entonces en esa primera fase se consolida la biblioteca. La biblioteca se va a consolidar como un espacio además que toda la comunidad participa de algún modo, ¿no? Le llega a toda la comunidad. Pero los niños son los que se toman la biblioteca. Entonces, ¿qué generó eso? Que de algún modo los jóvenes se sentían excluidos. Como los jóvenes no quieren participar del mismo lugar en donde están los niños y los adultos tampoco. La biblioteca fue siendo tomada por los niños, ¿ya? Y toda la tarde han llegado aquí durante 10 años un promedio de 30 niños cada tarde. Entonces los jóvenes empezaban a dejar de venir. Y ahí fue como pensamos, bueno, es necesario crear otro espacio en el que resulte más interesante crear un interés específico para los jóvenes para venir, ¿no? Y así es como se construye este módulo acá que se llama la Casa de Oficios. Y así nació Cocina Memoria. O sea, un grupo de mujeres que después de un tiempo de estar haciendo otras cosas acá en la biblioteca, dice, bueno, vamos a tratar de hacer algo con la gastronomía. Y están en esa lucha de constituirse con un pequeño emprendimiento en el que se proteja el saber ancestral de la comida manabita, ¿no? Ligado a los saberes de la oralidad, de la poesía, de los cuentos, etc.
Pues sí, creo que, o sea, todo el mundo puede, de algún modo, la primera forma en que puede todo el mundo participar en hacer crecer esto es seguirnos en redes sociales, ponernos un like, enterarse de lo que ocurre en Don Juan en Amano Manaba, vía Instagram, vía Facebook, vía nuestro sitio web, todo está relacionado con Amano Manaba, ¿no? Si ustedes buscan Amano Manaba Instagram, Amano Manaba Facebook, pues ahí estamos. Ahí está nuestra página web. Y en la página web está el link para hacer donaciones. Y eso obviamente es indispensable porque de otro modo, por lo menos tendremos que ir de aquí para adelante restringiendo las cosas que se pueden hacer, ¿no? Necesitamos el apoyo de gente que colabore, de empresas que digan, bueno, queremos sumar algo a esta toma de conciencia de ciertos cambios que se van produciendo en Don Juan y ver de qué forma pueden aportar. Ahí están nuestros correos y cómo comunicarse con nosotros. Bueno, volvemos y para agradecerte más bien, Vale, por el espacio, por esta linda plática, por esta charla tan amena, tan enriquecedora. Además, me permitió conocer también ya un poco más tu visión desde el territorio, desde el día a día, desde la cotidianidad del quehacer y ver también a la gastronomía como una manera de vida. Te agradezco muchísimo por eso, por también la apertura, el espacio y sobre todo también pues ahí te invito a que hagas una invitación a nuestros amigos nómadas a que primero vengan a visitar Iche. Tienes ahora un nuevo emprendimiento, además de tu restaurante, tu casa, que es Cocosolo, que está también acá cerca. Estás emprendiendo, incursionando también en Quito con Montubia, una propuesta interesantísima. Así que pues la invitación también para que la gente que no conoce las riquezas de la comida manabita, que pueda visitarte acá en Iche, o en Cocosolo, o en Montubia, porque tienen espacios diversos para hacerlo. Entonces la cámara es toda tuya, mi querida Vale. Bueno, gracias por el espacio para conversar, dialogar, porque es súper importante, ¿no? También saborear el conocimiento, ¿no? Conocimiento y la cultura. Si no se habla, no se genera y no queda. Absolutamente. Y bueno, invitar sobre todo que la gente que vengan a Manabí. Este sol está maravilloso, el mar está increíble. Una belleza. La gente, la hospitalidad manabita, que es tan particular, el modo de hospitalidad manabita muy alegre, muy generosos, están listos para recibirlos en cada rincón, en cada espacio, en cada emprendimiento. Desde que Iche, que no solamente es un restaurante, no es solamente un negocio, es un espacio de transformación social, de vinculación, un espacio para que todos los ecuatorianos se sientan súper orgullosos de la gastronomía ecuatoriana. Creo que es como esa gran... Una amiga lo dijo como la gran catedral del reencuentro con la intimidad y la identidad de tu cocina ecuatoriana, ¿no? Entonces, que es la cocina manabita. Entonces, invitarlos a que vengan a conocer este lugar maravilloso con todas sus expresiones de la cocina manabita vestida de gala. Ese es el diálogo que tenemos con la cocina aquí, la cocina manabita vestida de gala. Y así un montón de emprendimientos de nuestros graduados que tienen aquí en la zona, en el territorio. Lugares increíbles. Sí, lugares muy buenos, el Seleni, bueno, en Ciclia, que ahorita se está pasando a Quito, se está mudando, pero ya van a salir más espacios. Y también cuando los que están en Quito y les queda un poco más complicado venir, no tienen vacaciones, tenemos Montubia, Raíces Ancestrales en Cumbayá, frente al reservorio que te hace un guiñito al mar, y tenemos ahí en el corazón del restaurante un horno manabita. La propuesta sale de allí, una comida comfort, familiar manabita, que te ayuda a entender y a decir, esta es nuestra comida. Y ahí, bienvenidos a salir y a comernos la cultura, comernos la cultura, saborear y a ser parte de ella a través del alimento. Muchísimas gracias, Vale, me encanta la posibilidad de juntarnos y como tú dices, creo que la palabra también es importantísima para seguir nutriendo este gran imaginario que tenemos, que es la gastronomía como un eje transformador de la cultura. Espero que esta no sea la primera y última vez que te tengamos aquí en el podcast, ojalá podamos igual juntarnos. A la orden. Te agradezco enormemente y nos vemos en el próximo episodio. Si trabajas en el sector turístico y quieres fortalecer tu estrategia digital, puedes visitar www.nomada.es y conocer más sobre nuestro trabajo. Podcast Nómada es una producción de Nómada Marketing Turístico.